Profe, ¿usted ya pasó lista?
Muy bien. Entonces, normalmente, sí, para esto que estamos haciendo, entonces nosotros identificamos es la energía mínima eh, para el funcionamiento adecuado del aparato sanitario más desfavorable. Entonces, para el caso, ustedes sí aquí en este tipo de ejercicios normalmente identificarán que es la ducha o según sea el tipo de distribución que identifiquen en esa zona, en ese piso o en ese apartamento, según lo que tengan en sus configuraciones arquitectónicas, pues el que esté digamos, más alto y más alejado desde el punto de abastecimiento. ¿Sí? Entonces, los tramos de la red se trabajan con los diámetros obtenidos utilizando el método de Hunter modificado, ¿sí? De igual manera, se habrían podido utilizar los diámetros obtenidos por el método del factor de simultaneidad. De lo que estábamos viendo era con ese, pues perfectamente ahí podemos sacar eso. Todos esos métodos son válidos precisamente para nuestra obtención de datos. Lo único que varía es depende de ciertas columnas, en algunas tienen una de más, en otras una de menos, pero en general se llega exactamente a las mismas respuestas. La variación entre uno y otro no es digamos, radical al momento de tener que variar algún diseño de distribución hidráulica. Para el caso, nosotros pues identificaremos cuál es el aparato más desfavorable. Normalmente la ducha, ¿sí? Y pues esa normalmente exige una presión de 7 metros de columna de agua, ¿sí? Para un funcionamiento adecuado. ¿Qué es eso? O, de dónde nosotros podemos sacar esa información. Entonces, recordemos, por ejemplo, de esa tablita que les compartí en la clase anterior, cuando tenemos lo que son la de uso privado, que es la que estamos utilizando para este caso, donde sacamos unos datos de caudales mínimos, ¿sí? Allí también nosotros tenemos una presión recomendada en metros de columna de agua. Y precisamente, esta es de las que nosotros vamos a obtener precisamente ese dato. Entonces, para el caso de la ducha, por aquí tenemos la ducha. Entonces, empezamos a buscar. Tan, 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 tan. Llegamos a que es 7 metros de columna de agua. Entonces, ese va a ser un dato con el cual después nosotros vamos a analizar algo que tiene que ver con las pérdidas, ¿sí? Ya cuando estemos desarrollando bien lo que se conoce como la línea de energía, es decir, todo lo que me está generando alturas respecto de las piezométricas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué es esa tabla que está allí? En general, son las características de la red hasta el aparato más desfavorable. Entonces, ubicando el aparato más desfavorable, pues lo que hacemos es precisamente generar, como quien dice, ese trayecto para llegar allá. Es decir, desde donde alimentamos hasta donde encontramos ese aparato, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahí? Pues los accesorios y las longitudes de los tramos que alimentan el aparato más desfavorable, pues son esos que tenemos aquí, en ese caso en particular, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nivel 1, vamos a observar por allí el planito.
entendiendo que nuestra alimentación, ¿sí? Está como por acá, vendrá por acá. Más o menos podría ser todo ese recorrido hasta aquí. Nosotros simplemente determinamos de verdad cuál es el aparato más desfavorable según por donde nosotros estemos alimentando el sistema. Entonces, pues en este caso en particular, de lo que observamos aquí en esta tabla, tenemos, por ejemplo, lo que son esos tramos para llegar a alimentar ese aparato más desfavorable, que en el nivel 1 va a ser precisamente de A1 a la ducha, es decir, este que tenemos por acá. ¿Sí? Para este tramo tenemos que garantizar específicamente esta condición de metros de columna de agua. Entonces, si nosotros hacemos el análisis para él, si logramos obviamente garantizar que en ese punto vamos a tener el abastecimiento de agua indicado, pues es lógico entender que los que estén más cerca e incluso más abajo de esa altura de ese aparato sanitario, claro que van a cumplir. Entonces, por eso nosotros prácticamente obviamos de hacer demasiados análisis. Entonces, ubicando eso, el aparato más desfavorable, digamos, pudiéndolo como entender más fácil, aquel que nos va a generar mayor complicación, si con ese logramos cumplir, con todo el resto estamos cumpliendo. Entonces no habría que ponernos a perder el tiempo generando este tipo de análisis para cada uno de esos otros aparatos sanitarios. Digámoslo, en condiciones ideales sería así, pero es una pérdida de tiempo, ya que ya sabemos que sí nos va a cumplir el sistema si estamos cumpliendo con el más desfavorable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esos tramos nosotros ya los tenemos, digamos, desarrollados desde la vez pasada, ¿sí? Eh, las longitudes, nosotros, pues, ¿de dónde las sacamos? Precisamente de nuestros trazados. Precisamente son las longitudes de los tramos. Entonces, simplemente analizando la cuestión de los tramos, vamos a estar, digamos, desarrollando esas, eh, determinando precisamente esas longitudes, y eso es la información que vamos a trasladar aquí. Es decir, nosotros vamos a tener allí todas las distancias para poder llegar a los tramos que necesitamos. Entonces, ¿de dónde la sacamos? Pues precisamente de acá nosotros podemos identificar perfectamente cuánto es esa longitud y empezar a calcularlas. Simplemente va a ser, digamos, por tramo, todo lo que tenga que ver con eso, con esas medidas. Eso es lo que constituye precisamente esa columna de longitud del tramo. ¿Qué viene? La siguiente columna, lo que tiene que ver con accesorios. Pues digamos que menos mal que todos son tremendos duros en identificación de cálculos de cantidades de obra, en especial de lo que tiene que ver con tuberías. Es decir, que ustedes van a saber identificar perfectamente dónde hay una cosa, dónde hay otra. Es decir, que para eso fue que hicimos esos isométricos perfectos para poder identificar qué tipo de accesorios se nos van presentando. Ojo, tenemos que saber si son codos de 90,
listo, si son codos de 45, si son Ts, y las Ts, específicamente la T, es una bifurcación, ¿sí? Entonces, por algún lado ingresa el flujo y tiene otros dos lados por donde continúa el flujo que está entrando. Es decir, ese caudal se divide para dos tramos diferentes. No importa la posición, eso va a ocurrir. Pero el tipo de posición sí me influye en algo que vamos a calcular después. Entonces, debemos identificar cómo es que se desarrolla precisamente ese recorrido de esos accesorios. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una T de paso directo. ¿Qué es una T de paso directo? Una T de paso directo significa que el flujo que viene debería estar más o menos de esta forma para llegar para, digamos, seguir en ese tramo que estamos trabajando para llegar al aparato más desfavorable, estaría entrando por acá y continuaría en este sentido, ¿sí? Entonces, eso significa paso directo. Si, por ejemplo, viene así, definitivamente no hay paso directo. Aquí de una vez se están truncando ese flujo y se está subdividiendo para las otras direcciones. Claro, en la otra también se subdivide, pero en general el flujo continúa con la misma línea de dirección que traía, ¿sí? Es decir, teníamos alguna tubería, por ejemplo, por acá, y quiere decir que para llegar al aparato sanitario más desfavorable, tendremos algo como esto. Entonces, esta quiere decir, esto es un paso directo. ¿Listo? Muy bien. Un buje a 3/4. Uy, ¿cómo así? Ah, bueno, pues los bujes obviamente todos los recuerdan perfectamente que son necesarios para generar lo que son los cambios de diámetro. Entonces, para el caso de este ejemplo, rapidito, esto es una tubería de 1 pulgada, ¿sí? Créanme que es de 1 pulgada, y tenemos un buje. Recuerden que los bujes obligatoriamente deben estar dentro de algún accesorio, ¿sí? Este accesorio, él solo no se vincula con la tubería. Los bujes, las reducciones, obligatoriamente deben entrar en algún accesorio, ya sea una unión, ya sea una T, ya sea un codo. Y para el caso, si esta es la tubería de 1 pulgada, quiere decir que el diámetro exterior de esto va a ser prácticamente el diámetro interior, que va a dar 1 pulgada. Y después se reduce a otra. Para el caso de esta es una reducción directa a media. Entonces, a tubería de media, ¿sí? Hay que entender eso para poder saber todos los accesorios que van a aparecer allí, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahí vamos a tener un buje a 3/4, ¿sí? Un buje de 1 pulgada. Y en general, la identificación de cada uno de esos accesorios, ¿sí? Por aquí tenemos un adaptador macho. ¿Por qué tenemos que tener adaptadores machos? Claro que sí. En algún momento tendremos que pasar. Tendremos que pasar de pronto por nuestras llaves de corte, si es el caso, o específicamente en la zona para alimentar el aparato sanitario que estemos considerando. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con ese tipo de accesorio por allí. Adaptador hembra, listo, muy bien. ¿Por qué termina en adaptador hembra por acá? Precisamente porque es la ducha. Y recuerden que la ducha, en su configuración de la regadera, viene vinculado directamente
en su, en su cuello para el chorro, ya viene directamente la parte que es macho. Entonces, unión mecánica, pues obligatoriamente debe terminar en hembra. Para el caso de lo que viene expuesto ahí, quiere decir de que tenían más o menos algo como esto. ¿Sí? Supongamos, y sí tendrá que aparecer por allí un codo de 90, sí, ahí lo estamos observando, ahí lo vemos, vendría siendo esto. La medida de longitud se supone que ya tuvo que haberse tenido en cuenta en la columna anterior y termina precisamente en un adaptador hembra. ¿Para qué? Para poder conectar lo que es la ducha, ya que nuestro aparato más desfavorable allí precisamente es llegando a la ducha. Cantidades, pues simplemente llevar el acumulativo de todos los que se nos presenten de la misma condición, ¿sí? Si son codos de 90, pues tenemos que saber si son codos de 90 de 1 pulgada, de media pulgada, ¿sí? Del diámetro que sean. Si son iguales, pues simplemente los vamos contando. Y eso es lo que hacemos absolutamente con todos los accesorios que nosotros encontremos por allí. ¿Sí? Fácil de llenar esa columna, simplemente tenemos en cuenta eso. Diámetros de la tubería. Pues para el caso, nosotros somos los que hemos determinado en un principio esa cuestión de diámetro, ¿sí? De nuestro procedimiento anterior, nosotros también teníamos identificados precisamente esas medidas de diámetros. Entonces, si nos tocó cambiarlos, pues aquí ya lo cambiamos, quiere decir de que aquí ya tiene que ser el que nosotros hemos corregido. Pues para el caso simplemente de lo que veníamos desarrollando, en ese caso no tocó variar creo que nada en lo que estábamos mirando. Entonces, debe corresponder a esos diámetros ya corregidos de nuestro predimensionamiento del sistema de distribución hidráulico. Y terminamos simplemente con el dato de velocidad, que fue el que nosotros calculamos también en la anterior vez. Entonces, simplemente lo que corresponda a los tramos que nosotros estemos allá evaluando, ¿sí? Pues esas velocidades estarán precisamente allí vinculadas con esos tramos. Son exactamente esos mismos datos. Entonces, por favor, vayan desarrollando, así como la clase anterior, que fueron mirando a ver respecto de lo que estaban generando el predimensionamiento, desarrollen lo que tiene que ver con las características de la red para avanzar a ver si entienden bien esa parte. ¿Listo? Entonces, unos minuticos y ya continuamos. Listo. Ingeniero, Cuénteme. una pregunta en la hoja de Excel anterior que nos Sí. mostró en la clase pasada donde dice lo del caudal, digamos en una parte hay un valor de 1.2, pero no recuerdo bien cómo llegar a sacar ese dato ahí en específico. Digamos ahí en ciertos tramos, ahí donde dice el caudal posible. Porque digamos, si algo así en esos valores donde digamos es de una T a otra T. Bueno, este precisamente es el que nosotros sacamos de esa tablita que yo les compartí, que para el caso es esta misma donde nosotros sacamos la configuración de
la presión recomendada para alimentar el aparato más desfavorable. ¿Sí? Entonces nosotros esos los sacamos precisamente de allí. Ah, sí, señor, eso sí lo entiendo, sino que, digamos, pues si me puede hacer favor de mostrarme el Excel un momento. Digamos en el tramo B2, E2, digamos ahí en el valor de 0,7 ahí y en los otros, digamos, de 1,4. Es la sumatoria de los caudales, ¿no, ingeniero? ¿Perdón? Ese 0,7 no saldría de la sumatoria de los caudales que habían ahí, los aparatos. Sí, hay que entender esto y miremoslo aquí en el planito. Igual como lo estábamos desarrollando allí, la cuestión es acumulativa respecto de los caudales que tienen que alimentar precisamente los aparatos sanitarios. Entonces, por ejemplo, aquí un caso en particular. Digamos que el flujo que viene por acá, ¿sí? Pues tendría que tener, digamos, alimentando este y también la capacidad para alimentar este. Entonces, si nosotros nos estamos viniendo de allá para acá, se supone que ahora tenemos el de este aparato, y ahí pues normalmente se irá configurando la acumulación de esos caudales. Vale, ingeniero, gracias.